En el siglo XVI, se levanta la Casa de los Diputados del Reino, un palacio renacentista que sirve de hospedaje a los diputados de la Diputación General del Reino, que no residen en la ciudad. Abolidos los fueros de Aragón por Felipe V, la Generalidad se disuelve en 1708. La Casa de los Diputados pasa a depender del Baile General de Aragón, funcionario real que administra el patrimonio del monarca en territorio aragonés y recauda peajes o derechos de explotación de minas y tierras reales. En el siglo XIX, el ayuntamiento asume la titularidad del inmueble, que pasa a denominarse Aduana Vieja. Se destina a diferentes usos, como retén de bomberos o depósito municipal. Declarado en estado ruinoso en 1864, es derribado parcialmente. Con ocasión del plan urbanístico, que da origen a la actual calle de San Vicente de Paúl, lo que queda del edificio es demolido en los años 30. Por fortuna, sobrevive a la piqueta la casa de Palafox, ubicada enfrente. Sobre el solar de la Casa de los Diputados, se levanta en la actualidad el Conservatorio Profesional de Música. De lo que fue la casa, en el Museo Provincial de Zaragoza, se conserva el escudo de armas del Reino de Aragón, que presidía la portada principal. La iglesia mercedaria de San Pedro Nolasco se levanta en la segunda década del siglo XVIII. Es derruida con el inicio de la década de los 30. Años después, se construye sobre el solar la iglesia del Sagrado Corazón. Ubicada en la confluencia de las calles Don Jaime y Santiago, cuenta la tradición que en el lugar que ocupaba la iglesia, se alojó el apóstol durante su paso por Zaragoza. Levantada en el siglo XII, los hermanos Gascón de Gotor nos regalan la única fotografía que existe de aquel templo, tomada antes de 1890. Se muestra una pared, utilizada para pegar carteles y anuncios de toros y teatros. Los arcos tapiados fueron en su día fachada principal y puerta de acceso a la iglesia. Derribada entre 1915 y 1916, en el Alma Mater Museum, se exponen los capiteles románicos que formaron parte del inmueble, siendo el único resto arquitectónico preservado. También se conservan una campana, un par de brazos relicarios y algunos elementos de orfebrería. Una cruz de Santiago, con la imagen del apóstol en el centro, son el testimonio apenas visible de que en aquel lugar existió durante 7 siglos un templo, erigido en honor del patrono de España. Denominada originariamente Iglesia de San Juan el Viejo, se trata de un humilde templo mudéjar del siglo XIV, ubicado en la calle Refugio. Con la demolición en 1857 del Templo de San Pedro, emplazado en el otro extremo de la calle, el que sobrevive pasa a denominarse de San Juan y San Pedro, quedando integradas en él ambas parroquias. En 1969, la vieja iglesia es también víctima de la piqueta, levantándose sobre el solar un edificio de viviendas. Su patrimonio se desperdiga por diferentes parroquias y edificios religiosos. La urna con la imagen de Santa Rita de Casia, patrona de las causas imposibles,
se muestra a los fieles devotos en la parroquieta del Aseo. En el Alma Mater Museum, puede disfrutarse de una tabla de Santa Engracia y de una hermosa efigie de orfebrería, de San Juan Bautista. En 1930, es derruida la iglesia de San Andrés. Se trata de una iglesia de trazado humilde, levantada en el barrio judío medieval. Para algunos autores, originariamente es una sinagoga, que termina siendo transformada en templo cristiano. Otros sostienen que sus orígenes se remontan al menos al año 1163, siendo cristiana desde su construcción. Se ubica en el conocido antiguamente como Callizo de San Andrés, hoy calle del mismo nombre. Tras la desaparición del templo, sus bienes son distribuidos por diferentes lugares. La Cofradía de San Simón y San Judas, más conocida como Casa de Ganaderos, también de origen medieval, acoge en su actual sede una tabla y dos esculturas policromadas de ambos santos, que se encontraban en la capilla que la hermandad tenía en la iglesia de San Andrés. La iglesia de San Gil acoge obras de orfebrería fundamentalmente, así como el archivo de la desaparecida parroquia. Buena parte del patrimonio restante se incorpora a la iglesia parroquial de San Valero, inaugurada en enero de 1947, en el número 18, de la calle de Marcelino Unceta.